Hola y bienvenidos a Inmersión Profunda, el podcast tributario de Tribudata.co. Soy Ronald Fonseca Ariza y hoy vamos a sumergirnos en las aguas, a veces turbulentas, del derecho tributario colombiano para analizar una decisión que está destinada a generar conversación. Tenemos sobre la mesa un fallo que todo asesor, gerente financiero y abogado tributarista debe conocer: la sentencia 28.380 y uno de la sección cuarta del Consejo de Estado de abril de 2025. Y permítanme decirles que no es una sentencia cualquiera. Aborda temas cruciales como el rechazo de costos en operaciones mineras, la responsabilidad del revisor fiscal y, lo más impactante, trae un cambio de criterio jurisprudencial sobre la concurrencia de sanciones que nos ha dejado a todos tomando notas. Vamos a desglosarla. El caso involucra a la empresa Carbones de Toledo S.A. y a la DIAN en una disputa por la declaración de renta del año gravable 2013. Todo empieza con una declaración de renta en la que Carbones de Toledo reporta una pérdida líquida, pero la DIAN, tras su fiscalización, no está de acuerdo. La Administración Tributaria, en su revisión, hace un movimiento triple. Primero, adiciona ingresos basándose en una presunción por omisión de compras. Segundo, rechaza una parte muy significativa de los costos de venta. Y tercero, como consecuencia, liquida una sanción por inexactitud, una sanción por disminución de pérdidas y además sanciona a la revisora fiscal. Un paquete completo. Vayamos al punto central: el rechazo de costos, el corazón de la controversia. ¿Cuál era el argumento de la empresa para defenderlos? Aquí está la clave. La empresa argumentaba que, aunque un título minero, el famoso aporte 221, estaba a nombre de otra sociedad, Inversiones Namaste S.A., existía un acuerdo verbal desde 2012 que le permitía a Carbones de Toledo explotarlo por su cuenta y riesgo. Es decir, alegaban que la realidad económica al principio de sustancia sobre la forma era que ellos asumían los costos y generaban los ingresos, un argumento que vemos muy a menudo en la defensa de los contribuyentes. Pero la DIAN fue muy rigurosa y formalista. Dijo: un momento, la cesión de un título minero, según el Código de Minas, requiere de formalidades específicas y, lo más importante, de su inscripción en el Registro Minero Nacional para ser oponible a terceros, como lo es la DIAN. Además, las facturas que soportaban los costos estaban a nombre de Namaste, no de Carbones de Toledo. Para la DIAN, sin la cesión debidamente registrada, los costos no eran procedentes para el contribuyente. ¿Y qué decidió el Consejo de Estado sobre este punto? Le da la razón a la DIAN. Tras una valoración detallada de las pruebas, concluye que la supuesta cesión del título minero nunca se perfeccionó, y no se trata de una simple suposición. El alto tribunal encontró evidencia contundente de que la titular original, Namaste, siguió actuando como dueña del título ante el mundo. Suscribió otros contratos de operación minera con terceros sobre la misma área, constituyó prendas sobre el título como garantía para sus propias obligaciones y figuraba como la titular en todos los registros de la Agencia Nacional de Minería. En otras palabras, mientras Carbones de Toledo decía operar la mina, la dueña legal seguía ejerciendo todos los atributos de la propiedad. Por lo tanto, el Consejo de Estado confirma el rechazo de los costos. Y aquí extraemos la primera gran lección del caso. En sectores altamente regulados como el minero, el de hidrocarburos o el de las telecomunicaciones, las formalidades contractuales y los registros públicos son fundamentales. No son un simple trámite, son la condición de existencia del derecho frente a terceros. La simple realidad económica, por muy veraz que parezca entre las partes, no es suficiente para soportar fiscalmente una operación si no va acompañada del cumplimiento de los requisitos legales específicos de ese sector. Esto es un llamado de atención para las operaciones de malla y los acuerdos de operación conjunta. La debida diligencia debe incluir una verificación exhaustiva de estos registros, pero no todo fue una victoria para la DIAN. Hay un punto muy interesante sobre la adición de ingresos. La DIAN, al ver una diferencia entre las compras soportadas y los costos declarados, aplicó la presunción del artículo 760 del Estatuto Tributario y le sumó ingresos al contribuyente. Este artículo, en esencia, dice que si un contribuyente
omite registrar compras, se presume que también omitió los ingresos por la venta de esos bienes, calculados con un margen de utilidad. ¿Y qué encontró el Consejo de Estado en ese argumento? Una contradicción fundamental. El alto tribunal dice, y cito la idea central, la DIAN no puede, por un lado, rechazar los costos diciendo que no le pertenecen al contribuyente porque la operación no es suya, y por otro, usar esos mismos costos para presumir que omitió ingresos. Es lógicamente inconsistente. Es como si un fiscal acusara a alguien de robar un carro y al mismo tiempo de no saber conducir. Ambas cosas no pueden ser ciertas en el mismo marco lógico. O los costos son de la operación y se discute su procedencia, o no lo son y no pueden ser la base para presumir nada. Por esa razón, el Consejo de Estado anula la adición de ingresos. Y esta es la segunda lección clave. Los actos de la administración deben mantener una coherencia interna y una lógica impecable. No se pueden sostener dos supuestos fácticos contradictorios para fundamentar glosas diferentes. Este es un precedente valioso para los contribuyentes, pues les da una herramienta para defenderse de liquidaciones que se basan en premisas que se excluyen mutuamente. Es un llamado a la lógica en la fiscalización. Y ahora llegamos al punto que sin duda generará más debate y cambiará la forma en que evaluamos los riesgos fiscales, las sanciones. La empresa fue sancionada por inexactitud y de forma separada por disminución de pérdidas. El argumento del contribuyente era claro. Esto violaba el principio no bis in idem, que prohíbe sancionar a alguien dos veces por el mismo hecho. Hasta ahora, la jurisprudencia del Consejo de Estado venía sosteniendo que los artículos 647, sanción por inexactitud, y 647.1, sanción por disminución de pérdidas, eran excluyentes. O se aplicaba uno o se aplicaba el otro. Se entendía que el 647.1 era una regla especial para cuando el ajuste solo afectaba la pérdida, pero no generaba un impuesto a pagar. Pero, ¿qué dice esta nueva sentencia? Aquí viene el cambio. El Consejo de Estado modifica su propia posición jurisprudencial. Ahora interpreta que ambas normas no son excluyentes, sino complementarias, y pueden aplicarse de forma simultánea en un mismo caso, porque sancionan bases fácticas y económicas diferentes. En la práctica, la nueva tesis funciona así, y pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos que una empresa declara una pérdida fiscal de 1.000 millones de pesos. La DIAN, en su fiscalización, rechaza costos y adiciona ingresos de tal manera que no solo elimina la pérdida, sino que determina una renta líquida de 500 millones. Bajo el nuevo criterio del Consejo de Estado, se aplicaría la sanción por disminución de pérdida sobre los 1.000 millones de la pérdida que fue rechazada. Esta sanción cubre, por así decirlo, la base negativa de la liquidación, es decir, el tramo que va desde la pérdida declarada hasta llevarla a cero. Adicionalmente, se aplicaría la sanción por inexactitud sobre los 500 millones de la nueva renta líquida que se generó, pues esta es la base que da lugar a un mayor impuesto a pagar. Esta sanción cubre la base positiva del ajuste, fascinante y a la vez preocupante para los contribuyentes. No se sanciona dos veces lo mismo, sino dos componentes distintos del ajuste. Y esta es la tercera y más importante lección. Se endurece drásticamente el régimen sancionatorio para quienes declaran pérdidas fiscales sin el debido soporte. La práctica, a veces laxa, de inflar pérdidas o de no ser suficientemente riguroso en su cálculo, pensando que en el peor de los casos solo se reducirían sin una sanción mayor, se vuelve mucho más riesgosa. El impacto financiero de una fiscalización en estos casos se multiplica. Finalmente, la sentencia también confirma la sanción a la revisora fiscal. El razonamiento es directo y no deja lugar a dudas. Si se mantuvieron las glosas que dieron lugar a la sanción por inexactitud para la compañía y la revisora firmó la declaración sin expresar ninguna salvedad, su responsabilidad se activa automáticamente. La sanción para ella es una consecuencia directa y matemática de la sanción impuesta a la sociedad. Este es un recordatorio contundente de la responsabilidad personal y patrimonial que implica la firma de un revisor fiscal, quien con su firma da fe pública sobre la razonabilidad de las cifras. En resumen, las lecciones de este fallo son claras y de gran calado. Primero,
La formalidad en contratos y registros es reina, y la sustancia económica no puede suplirla en sectores regulados. Segundo, los argumentos de la DIAN deben ser lógicamente consistentes. Tercero, y el punto más disruptivo, hay un nuevo y más estricto criterio sobre la aplicación simultánea de sanciones por pérdidas e inexactitudes. Y cuarto, la responsabilidad del revisor fiscal sigue siendo un tema de máximo cuidado. Sin duda, una sentencia de lectura obligatoria que ilustra perfectamente cómo una disputa tributaria puede tener múltiples facetas y generar cambios jurisprudenciales que redefinen el panorama del riesgo fiscal en Colombia. Y con este análisis profundo, llegamos al final de nuestro episodio. Gracias por acompañarnos. No olviden visitar tribudata.co para más análisis y herramientas para su práctica profesional. Hasta la próxima.